Es decir, el conocimiento más la experiencia es lo que te da la formación. Lo vemos en Moisés, tuvo que huir y desde el momento en que huyó hasta que él regresa a Egipto para decirle al faraón, te dice el Señor que dejes ir a mi pueblo, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto? 40 años. ¿Cómo es su nombre? María Maestre. Un aplauso para María Maestre que acertó con su respuesta. 40 años. ¿Qué significan 40 años en la actualidad para nosotros? Una vida. Imagínense pasar nosotros una vida metidos por allá en alguna montaña, por allá en Canagual, Molino, qué sé yo, de las montañas bonitas que tenemos aquí, o por allá, por algún pico de esos, criando, no sé qué se podrá criar por allá, pero bueno, Moisés aprendió a pastorear ganado, se casó, un suegro de quien recibía también información, pero ese desierto lo formó. Tenía el conocimiento en cuanto a liderazgo, preparación. A lo mejor el hombre le enseñaron y le hablaron de toda la geografía de la época, de todos los alrededores de Egipto, cómo acampar, cómo protegerse en la noche, de todo eso, cómo ir a la guerra. De hecho, después cuando Moisés va al desierto, tiene que él dirigir la guerra. Es decir, que Moisés probablemente fue formado en artes marciales, bélicas, de confrontación, además de que también recibía la instrucción del Señor. Pero fue en el desierto donde hubo una aparición de un fuego consumiendo un árbol, un arbusto, una zarza, y de allí su llamado. De allí comienza el proceso de transformación, que no fue inmediato, y después lo podemos ver, que aún su carácter iba siendo tocado y por unas fallitas ahí en su carácter no pudo entrar a la tierra prometida, sino que la vio de lejos. Entonces la formación va a apuntar a nuestro desempeño diario, a nuestro día a día, la experiencia que tenemos de todo lo que aprendemos. Aquí me está viendo alguien y lo veo porque tiene una harta experiencia en construcción, que es mi hermano, amigo, Sino Puleo. Por favor, démele un aplauso a este señor, a este hermano, un abuelo. En la casa donde vivimos fue construida por él, sus hijos, y hasta los vecinos me dicen, mire, esta es la mejor casa que hay en la urbanización. Y eso no se cae, pero a no ser que venga Cristo y la pise. Así que, Sino, gracias por ese testimonio de excelencia en construcción. Y eso es evidencia también de la vida de Cristo. No tan solamente por lo que podamos hablar y transmitir de conocimientos y decirle a alguien, la Biblia te dice que si tú no te arrepientes te vas para el infierno. O decir, mire, tranquilo, que Dios te va a consolar y Él te va a proveer la harina pan que necesitas hoy. Repasemos qué dice Santiago. Si alguien ve en necesidad a su hermano y tienes cómo ayudarle, hazlo. Hazlo. De eso se trata, no tan solamente de tener el conocimiento, sino que podamos ejercitarnos en la formación. Formación, diga conmigo formación. Y entonces viene el proceso de la transformación, y aquí es donde se empieza a poner muy buena toda la cosa. Porque transformación tiene que ver con un cambio. Diga cambio, es transformación. Ahora bien, en la RAE, en el diccionario, uno puede encontrar que nos hablan de que transformación puede ser un cambio de apariencia, de algo externo, o de en esencia interna, de naturaleza. Eso es muy interesante. Por ejemplo, veamos la oruga. ¿Quién sabe qué es una oruga? Uno lo define como un gusanito. ¿Ah? Un gusanito medio feo. Y que después, con el pasar del tiempo, termina siendo una mariposa. Una mariposa bonita.
De gusanito medio feo a mariposa bonita. ¿Qué hubo? Una transformación, un cambio, una metamorfosis. También pasa con nuestros bebés. A veces en Google Fotos aparece el recuerdo de cuando mis hijos estaban chirriquiticos y uno dice, ¿cómo ha cambiado? Claro, claro. Elena me dice que ellos siempre fueron bellos y seguirán siempre siendo bellos. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Elena. Transformación. Hay niños que quizás fueron medio rebeldes y con el pasar del tiempo y de toda ese pasar por lo que llaman la escuela o la universidad de la vida, todos los golpes que uno se lleva, la información que recibe, uno va madurando, también les dicen uno, y después alguien que lo conoció siendo niño y ahora lo ve adulto dice, wow, ¿cómo ha cambiado esa persona? ¿Cómo ha cambiado? También podemos usar el caso de las cirugías estéticas. Hay personas que uno dice, ya va, ¿eres tú? No, si es, wow, pero ¿cómo te adelgazaste? ¿Cómo así? ¿Qué hiciste? No, bueno, fui al médico, un bypass gástrico acá, pim, pum, pam, y listo. Pero eso no afecta la esencia, eso no afecta el carácter. Puede quizás afectar algunas reacciones porque de repente la persona dice, oye, ahora me siento mejor conmigo mismo porque me veo delgado, me siento bien conmigo mismo. Pero a la hora del té, a la hora de la chiquita, de la adversidad, del desafío de Dios o un desafío de la vida, puede que te derrumbes tan igual como cuando eras obeso y ahora que eras flaca, ahora que eres flaco, por decir algo. De hecho, cuando vemos la historia, hay ladrones que se hicieron cirugía facial y siguieron robando. Entonces la transformación puede ocurrir en lo externo y generar alguna reacción. Pero la transformación a la cual Dios nos está llamando y demandando es a la transformación de la cual habla Pablo a los romanos en el versículo 2 del capítulo 12. ¿Quién lo recuerda? Antonio. No os conforméis a este siglo, así empieza, sino siendo renovado por la renovación del entendimiento de vuestra mente. De hecho, algunas versiones dicen también transformación, exactamente así. La transformación, la renovación del entendimiento y la transformación. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, por medio de su Espíritu Santo. Y aquí ya estamos entrando en una materia muy, muy, muy interesante. Miren, ojalá que podamos tener el tiempo para nosotros evaluar dónde estamos en estas tres áreas. ¿Dónde estamos y cómo estamos en educación? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos con nuestra formación? ¿Y cómo vamos avanzando con nuestra transformación? Ahí se lo dejo para que usted, por favor, lo analice en su casa y en su tiempo devocional con Dios. Usted pueda recordar esta canción, y aunque no dice transformación, pero habla de un proceso interesante, de ver a Dios como el alfarero. Y me gusta cuando Isaac escribe allí en esa letra, me expongo a tus procesos. Porque son en los procesos de la vida, en lo que ocurre cuando salimos de aquí, cuando nosotros somos puestos a prueba. Y dijeron, ¿qué fue lo que hablaron hoy en la iglesia? ¿Qué fue lo que cantaron? ¿Qué cantamos hoy? Glorioso. Entonces no se vale derrumbarse cuando más tarde o mañana veamos que el dólar aquel va por 60 y pico, 70 y pico, porque Dios no se derrumba. La gloria de Dios no depende del precio del dólar. La gloria de Dios no depende de un sistema de gobierno, de que haya alguien trazando decretos para cambiar la economía mundial, poniendo aranceles y para allá y para acá, o de que hayan otros abusando de la fuerza
para imponer un régimen, etc. Dios no depende de eso. Nunca ha dependido de eso. Y la iglesia nunca ha dependido de eso. La iglesia ha dependido de lo que hemos cantado hoy aquí. De Dios, de su gloria. Pero eso solamente puede pasar si nuestra fuente de educación, de formación y transformación es el Padre, es Dios. Es la fuente inagotable, sus riquezas, la verdadera vida. Y mucha gente dice, sí, lo que pasa es que ahí en la iglesia, bueno, es una cosa, pero, cuando yo llego a la casa, mire, tengo que ir para allá, que mi tía la tengo en el hospital y yo vivo solo con ella. Las realidades de nuestra vida, cuando nuestra realidad de vida no es afectada por lo que está siendo cantado aquí, entonces tenemos que revisar, hacer una revisión del proceso de educación, de formación y de transformación. Todos en preescolar y en primer grado aprendimos las letras, aprendimos a escribir. Y así como en el sistema educativo natural hay un orden, también en el sistema de educación espiritual hay un orden. De hecho, en la Biblia vemos que en el libro de Hebreos nos habla de la leche espiritual. Estamos hablando de nivel básico, ¿verdad que sí? Búsquelo en el libro de Hebreos. Y recuerden que también habían los miércoles de estudios bíblicos basados en Hebreos, ¿verdad, Pastor Luis? Claro que sí, así que pendiente allí con las reuniones que se hacen los miércoles vía Zoom o vía Meet de la iglesia, convocados por el Pastor Luis o el Pastor Fernando o cualquiera de los pastores. Por favor, aproveche cada oportunidad que tenga para tener una buena fuente de información confiable. Fuente de información y conocimiento confiable que no tan solamente apunta hacia nuestra mente, porque aquí a lo mejor hacemos una competencia de quién se sabe más estudios bíblicos y la cosa se va a poner ruda, ¿no? Porque hay mucha gente que sabe Biblia. La cosa es, ¿qué hacemos con ese conocimiento? ¿Ha habido formación? ¿Está habiendo formación? ¿Está ocurriendo una transformación para que realmente podamos afectar esta ciudad? Acuérdense que el propósito de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo, en Él. Todas las cosas. No es reunir a toda la gente aquí, es reunir a toda la gente en Él. Y sus riquezas, en cuanto a conocimiento y sabiduría, son inagotables. La Biblia nos enseña, la Escritura nos enseña que Cristo mismo es la fuente de toda la sabiduría, de toda la ciencia, de todo conocimiento. Así que hay que verlo. ¿Y saben qué puede transformar? El Evangelio, las buenas nuevas de Cristo. En Mateo 24 es una de las, quizás de los versículos o capítulos más usados actualmente por todo lo que está pasando a nivel mundial, ¿verdad que sí? Que el mundo está como loco, como colapsado. O sea, lo que vemos es que, Dios mío, ¿qué pasa en las calles? ¿Cómo es posible que un país donde la Constitución prácticamente esté basada en la Biblia sea donde haya la mayor cantidad de gente consumiendo sustancias raras? En calles de Filadelfia, ver a gente, no. Pero eso también lo podemos ver aquí. O sea, a veces nosotros es más fácil hablar de lo que vemos por allá y desconocemos lo que está pasando aquí. Probablemente a lo mejor nuestros vecinos estén pasando una parecida y nosotros ni nos enteramos. Mateo, por fin un versículo bíblico. No, yo les he hablado de varios, ¿verdad? Me decía, oye, ese pastor está sospechoso, no abrió la Biblia ni una vez. Mateo 24 es muy usado actualmente porque todos acudimos a la fuente y vemos un terremoto sacudió Japón. Terremoto sacudió las señales del final del tiempo. Viene Cristo y todos estamos con a veces esa expectativa
para querer eludir una realidad. A veces es más eso. Queremos, uy, Señor, ¿por qué no vienes ya? Vale, que ya mira cómo está esto. Imagínate que los hermanos que viven en México cerca de algún volcán y viven allí porque son zonas que tienen su parte positiva, que agrícolamente son muy productivas. Y cada vez que se mueve ese volcán que quiere explotar, viene Cristo. Pero es que ese volcán lleva con movimiento todo el tiempo. Y de las guerras ni hablar. Si usted estudia la historia natural, imagínense nada más, la Segunda Guerra Mundial, finales de los años 30, la década de los 30, inicio de los 40, ¿cuántas personas murieron? Los estudios actuales hablan de más de 24 millones de personas. Dígalo duro. Ha habido más guerras en el mundo que paz. Desde que el mundo es mundo, dice María Maestre, que han habido más guerras que paz. Entonces, nuestra expectación por la venida de Cristo no puede ser una ilusión, o sea, para eludir una realidad, un compromiso y una asignación y un llamado que tenemos todos. Y es que sin importar nuestro contexto social, histórico, económico, podamos ser la fuente de expresión de la vida de Cristo a una sociedad, sin importar un sistema político, porque nosotros no nos debemos a un sistema político, a pesar de que cumplimos con los compromisos, como nos dijo Jesús, den al César lo que es de César. Pero no nos abocamos a eso. Ni podemos decir que somos neutrales, porque en Cristo no hay neutralidad. Tenemos una posición, no es de un bando ni es de otra. Nuestra posición se llama, porque aquí hablamos y no estamos en crisis, sino en, estamos siendo formados, transformados para hablar Cristo. Educación, recibimos el conocimiento, la teoría. Formación, estamos siendo llevados a experimentar a través. En la jerga, en el vocabulario neocristiano, le decimos procesos. A veces les tenemos que decir, estamos pasando las de Caín. Problemas, necesidades. Pero, ¿tenemos a quién? A Cristo. Entonces, en Mateo 24:14 todo el mundo anda a veces más pendiente del terremoto, de los eventos que suceden a nivel de la galaxia, los cósmicos, las guerras. Pero la señal más importante la descuidamos y no le prestamos atención. ¿Y saben cuál es? Revíselo, Mateo 24:14. ¿Lo podemos tener en la pantalla? Ya lo tenemos. Oye, Sebas. Y será predicado este evangelio ¿de dónde? Del reino. ¿En dónde? ¿Para qué? Diga testimonio. A todas. Diga familias. Y entonces, ¿el fin de qué? Quiero recomendarles un libro espectacular. Lo escribió un amigo que tengo por aquí al lado izquierdo, que me está viendo así como que, Ronaldito, mi amigo, pastor y apóstol Luis Fernán Gómez Restrepo, en el capítulo 19 de un libro que se llama Reforma Presente, nos habla un poquito de eso. El capítulo del libro se llama, ese capítulo tiene el título de La dimensionalidad del Evangelio y habla sobre varias facetas o varias aristas de lo que es el Evangelio, y uno de esos es el Evangelio del reino. Y para resumirles y animarles a que busquen el libro, también se lo lean,
es el evangelio de la evidencia, del testimonio, de aquello que nosotros podemos mostrar no solo con palabras, sino con hechos. Saben que en uno de los aspectos donde nosotros como iglesia somos más desafiados a veces, y más en estos sistemas donde vivimos pendiente de la publicación en Instagram o en X de a cómo va el dólar, es en el dinero. El año pasado el apóstol nos decía, necesitamos escuchar testimonios aquí, no tan solamente de el dolor de cabeza o de pie que Dios me sanó. Necesitamos evidencia de empresarios. Gente que diga, hermanos, yo tenía solamente $10 y comencé una empresa. Diga empresa, no diga tanto emprendimiento. Emprendimiento suena, vamos a ver qué sale. Cuando usted dice empresa, usted está poniéndole seriedad. Ay, Dios mío, se me va la chuleta. A lo que Dios le dio, a ese recurso y esa capacidad de administración que Dios le ha dado. Diga, empresa. Albert, ¿cómo se llama tu empresa? Aroma de Paz. Albert es un multiempresario, tiene una corporación de empresas, DIA, y también trabaja con la empresa de mi hermano Humberto, que se llama Diversidad, con un espíritu guerrero. La cuña va de gratis. Ellos son parte del equipo de empresas patrocinantes en la emisora de radio y este nuevo programa. Después le echo un cuento un poco más de eso. Entonces, en este capítulo 19 de la Reforma Presente, ya en la parte final, cuando habla aquí nuestro querido apóstol, yo no quiero ponerme a inventar, ni decir, ni poner un fundamento ajeno. Voy a traer el fundamento que tenemos aquí en la casa y que se nos ha dejado en este libro. Permítame leerle, por favor, capítulo para cumplir con el protocolo bibliográfico. El libro se llama Reforma Presente, capítulo 19, en la página 137. Página 137, Dios mío, se me quiere perder. Quiero leerles esto. El reino no es otro movimiento religioso más, como muchos otros que se levantan en la tierra. El reino es en realidad la atmósfera donde habita el rey y se expresa toda su naturaleza de amor. Los planes de Dios nunca fueron tener un sistema de creencias doctrinales sobre la tierra, sino colonizar la tierra y todo el universo con su reino. El evangelio del reino, preste atención, el evangelio del reino es la plataforma donde la iglesia, con una mentalidad alineada a la verdad presente, provoca. Aquí dice provocará. Permítame actualizarlo. Papá, provoca. La iglesia provoca. Diga provoca. Es la realidad, es el llamado actual. Dejemos de pensar tanto en el futuro y decir, esta iglesia va a ser poderosa. No, esta iglesia es poderosa. No es que esta iglesia va a provocar una transformación. Esta iglesia está transformando esta ciudad. Amén. Un cafecito por eso. Y ustedes le dan un aplauso al rey. Provoca la restauración de todas las cosas a fin de preparar el regreso del rey a la tierra. Ah, ahí sí viene el fin. Ahí sí. Entonces nosotros anhelamos la aparición de nuestro rey, del gran cordero en las nubes, pero también anhelamos aprovechar esta oportunidad histórica y única de dar la evidencia de que somos la iglesia, de que somos su cuerpo, de que tenemos la capacidad que viene de Él a través de la educación que vino de Él, de la formación que vino de Él y de la transformación de su espíritu para dar evidencia y testimonio en todas las áreas. Porque Él dice que Él entregó todas las cosas ¿a quién? A la iglesia, a nosotros. Diga, educar, formar, transformar.
Amén. No se le olvide esas cosas y no es porque tenga que ver con la radio, es porque tiene que ver también con nosotros. Así no tuviésemos radio, igual siempre es necesario recordar esto. Y quiero invitarle, si quieres ser educado en la palabra, revise el canal de YouTube. Insisto en esto, ¿sabe por qué? Porque hay tantas corrientes extrañas en internet. Pero revise el canal de YouTube de nuestra iglesia. Vea la palabra que está allí, que nos ha sido dada, los fundamentos del reino, de la gracia, del amor de Dios, del perdón. Aproveche esa herramienta, tome nota, pídele a Dios, Señor, ayúdame a entender, a desarrollar un buen sistema mnemotécnico. Así es que se dice, ¿verdad? Para aprender la palabra, para tener el conocimiento, pero también dame el denuedo que viene de tu espíritu. Y también ablanda mi corazón para seguir exponiéndome a tus procesos de transformación y decirle a la gente, aquí está alguien que antes era así, pero ahora no les voy a hablar más, sino que con mi vida misma, ahora soy esto en Cristo. Sin importar de que el mundo esté en, nosotros estamos en, muy bien, ya nos estamos aprendiendo la dinámica. Cuidado, hay que tener cuidado con nuestras intenciones a la hora de recibir educación. Porque, de hecho, también la palabra nos lo dice, la letra mata. Cuando nos educamos solamente para pretender escupirle conocimiento a la gente, mira, yo sí sé de esto se hace así, y después lo miramos por el hombro, ¡ja! Aquí yo soy el que más sabe de esto. Eso nos mata. Porque lo único que hacemos es exponer nuestro orgullo, tú sabes, esa cosa de que yo sí me la sé toda. Yo sí estudié, yo sí me preparé para esto. Pero no es que el conocimiento sea malo. La cosa es cuando no agarramos la otra parte, el espíritu que da vida. La letra mata, mas el espíritu da vida, vivifica. Puede agarrar eso que causa muerte para usarlo para dar vida. Amén. El espíritu da vida. Entonces necesitamos siempre incluir al Espíritu Santo de Dios en la vida de Cristo para que nuestras intenciones siempre sean las correctas a la hora de recibir información. Y que no nos quedemos allí, sino que eso realmente tenga practicidad, tenga hechos, tenga factos, que es una de las palabras que se utiliza, ¿verdad? Ahora, los factos dicen, los factos muestran que hay Cristo en nosotros. No que hay crisis, sino que hay Cristo. Miren, podemos no saber nada, pero también saber mucho. Pero lo más importante en todo esto, de tener educación, formación y transformación, es estar claro en el poder que hay en la gracia del Padre. Si Él nos da conocimiento, es por su gracia. Si Él nos permite ser formados, es por su gracia. La transformación es por su gracia. ¿Y qué es la gracia? Algo que no merecemos. Pero Él le ha dado la gana, como decimos en cristiano. Él le ha dado la gana educarte. Él le ha dado la gana de que tú fueses formado como uno de los mejores ingenieros, constructores, o también como la mejor estilista en uñas. ¿Dónde está Andreita? Por allí estaba, por supuesto, Andrea Labrador Nails. Por su gracia. Pero no tan solamente para que ella hiciera dinero, que es bonito con eso, sino para que cada sesión que ella tenga con alguna dama haciéndole sus uñas, esa mujer pueda ser llevada a una restauración en sus vidas. Igual la gente que trabaja en el aspecto médico. Aquí tenemos una enfermera, Milka. Cada vez que Milka viene y canta aquí, pero el mejor ejemplo de adoración que ella nos da es cuando está en el hospital, poniendo una vía, buscando un medicamento, bajando del último piso abajo al laboratorio, sube y baja esas escaleras, igual como todos los médicos, mi esposa atendiendo, viendo gente. Eso es la evidencia del reino. Y tenemos que prepararnos, no tan solamente porque queramos ser los mejores en algo, o porque como iglesia pretendemos ser la punta de lanza aquí, la iglesia que tiene el colegio con el mayor promedio.
es el de la Jerusalén, el Martin Luther King. No, esa no es nuestra intención. Nuestra intención es formar aquí, construyendo vidas con propósito. Es el eslogan del colegio, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito? Reunir todo en Cristo. Llevar todo a Cristo. Miren, Amós. ¿Ustedes saben quién es Amós? Ustedes saben que Amós no era profeta. Amós no era profeta, ni siquiera hijo de profeta. Pero Dios en su soberana gracia le dio una palabra y dijo, palabra de Dios que vino a Amós. Búsquenlo. Y él dice, Amós era un simple ganadero. O digamos alguien que labraba el campo, un agricultor, porque realmente él estaba detrás. Él era el que llevaba los bueyes haciendo los surcos, abriendo la tierra. Y entonces, cuidado con nuestras intenciones a la hora de ser educados y formados. Lo primordial es tener claro que todo es por la gracia del Padre. Porque si nos abocamos y nos enfocamos en que todo es por su gracia, el proceso de transformación va a ser imparable, indetenible en esta ciudad. Porque no vamos a hacer nada para nosotros, ni por nosotros mismos, sino por el Padre y para el Padre. Amén. Si va a aplaudir, hágalo fuerte, que es para Él. David, el rey David, era un pastor de ovejas. Era un músico también. Pero el man también era un belicoso. David era un belicoso, le gustaba la pelea. Y se mató un gentío. Él mataba, aprendió. ¿Y dónde aprendió eso? En su formación en el campo. Mataba osos, leones. Y cuando vio a Goliat dijo, ¿qué es lo que? ¿Quién es este incircunciso? Y claro, y dijo, bueno, tú vienes a mí con lanza, espada y tal, yo voy a ti en el nombre de Dios. Sacó su onda, ¡pum! Y chao. Y le cortó la cabeza. Y ya. Pero él fue a un proceso de transformación. Y en la Biblia también nos dice que David era conforme al corazón de Dios. Y nos puede decir, pero ¿cómo alguien? Oye, ¿verdad que sí? David era un belicoso, el David era peleoncito, muchacho, ¿no? Y solo por la gracia del Padre recibió la educación y la información para un propósito específico. Pedro, el apóstol Pedro, era un analfabeta, un pescador, pero recibió la revelación de Cristo directamente. Y le dijo, bueno, ya no te vas a llamar Simón, sino Pedro. Y sobre esa revelación que tuvo Simón de decirle, tú eres el Cristo, voy a edificar mi iglesia. Porque nosotros no estamos en crisis, sino en... Y en esta iglesia hablamos, Cristo es nuestro todo. Dios a quien llama, educa, forma y transforma. Y aquí no hay nadie que no tenga un llamado y una asignación de Dios. Y sabes, no te tienes que poner en una situación de tristeza o de complejo porque quizás tu asignación no sea el estar aquí o en un sitio visible. La asignación más pequeña puede ser la más importante en el reino. Y aún para eso, Dios te educa, Dios te forma y te transforma. Romanos 12:2. No os conforméis a este sistema tan cochino y perverso que tenemos ahorita, sino renuévense, transfórmense. Quisiera terminar con 2 versículos de la Biblia. Al fin, ahora sí vamos a leer más Biblia. Segunda carta de los Corintios, capítulo 4. Desde el versículo 6 en adelante. Bueno, yo me voy a parar, me voy a voltear y vamos a leerlo desde la pantalla. Ya lo tenemos. Gracias, Sebas, por esa diligencia.
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del, dígalo fuerte, para iluminación del conocimiento. ¿De qué? De la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? No, ya va. El tesoro está contenido en vasos de barro, es verdad, pero ¿cuál es el tesoro? Cristo y todo lo que hay en Cristo. En Cristo hay sabiduría, hay conocimiento, hay ciencia y hay inteligencia. Hay paz, hay sanidad, hay todo en Cristo. Ese tesoro está contenido en vasos de barro, así como decía la canción. Nos deshacemos y Dios nos forma. Nos exponemos a sus procesos, por lo que pasamos. Pero Dios de ahí saca un vaso hermoso para contener su gloria. Mejor, no para depositarla y no que se contenga, sino para que desde ese vaso fluya su gloria y su vida, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Entonces, el conocimiento no es que sea malo, la educación no es mala. Lo malo es cuando pretendemos agarrar todo eso para nosotros mismos llevarnos la gloria. Y aquí quiero, antes de ir a la última cita, de decirles algo de esta experiencia que estamos viviendo en diciembre. Cuando el apóstol nos dice aquí en una reunión pastoral, bueno, después de haber orado, creemos que Ronald puede tomar la dirección de la radio. Yo no me preparé para eso. Aquí entre nos. No le vayan a decir a nadie, ¿oyeron? Yo no tengo estudio en dirección de radio. No soy locutor, pero ya tengo el compromiso en mi corazón y ruego a Dios al Padre por la provisión para en los próximos días poder inscribirme en la Universidad del Zulia o en la Universidad Central para hacer el curso de locución, tener mi certificado de locución, tener el certificado como productor nacional independiente. Y quiero decirles algo. Dios, a quien llama, educa, forma y transforma. Cuando Él me dice eso, yo dudé en mi corazón. Casi que lloraba orando. Yo le decía a Dios, Señor, pero si tú sabes que lo que a mí más me gusta hacer es música. Vivo de la música. Compongo. Y con Luis, cuántas conversas de WhatsApp no hemos tenido hablando de canciones y tal y qué sé yo. Y en la radio, pues, actualmente tenemos mucha música. Pero quiero decirles algo, nuestra emisora quiere disminuir el contenido de música para que haya impartición de vida y de palabra. No tan solamente de Biblia, sino de preparación. Uno de nuestros próximos desafíos es poder llamar a todos los empresarios de esta casa y empezar a darles taller de gerencia, de administración de empresas, de cómo usted puede llevar su contabilidad al día, de cómo usted puede sacar rédito de sus productos. Porque Dios a usted no le dio la capacidad de tener un producto para que se quede ahí y usted no lo sepa vender. Dios está interesado en que todo lo que usted haga lleve el sello de su gloria. Tenga el sello de su gloria. Así. Quiero dar fe. No es porque esté aquí me esté viendo así como que, ¿qué estás diciendo, muchacho? La revelación que ha recibido nuestro apóstol a través de esos productos de naturaleza. Puedo certificarlo, pastor, lo que he tomado, gracias por traer esa revelación del Padre. Jesús, antes de ascender a los cielos, hizo algo espectacular con sus discípulos. Les abrió el entendimiento. Por favor, póngase de pie conmigo. Y si es posible, levante sus manos. Solamente dígale a Dios,
Fórmame. Abre mi entendimiento. Fórmame, Señor. Abre mi entendimiento. Él lo va a hacer. Él lo está haciendo. Gracias, Señor, por tu palabra que nos impulsa a educarnos, a formarnos y ser transformados por ti. Creemos en que tu palabra nos alimenta nuestra fe y nos capacita para desarrollar todo lo que hay en el cielo, aquí en la tierra. Gracias, Señor, por esta maravillosa gracia que tú nos has permitido tener. Además de tu salvación, entender tu propósito y cumplirlo. Gracias, papá. Gracias por formarnos. Gracias por darnos la oportunidad de pasar por experiencias que, aunque nuestra carne, nuestra mente sea procesada, dolida, sufra, nuestro espíritu es formado en ti. Y la vida de Cristo crece en nosotros. Gracias por la naturaleza del Cordero que habita en nosotros, con paciencia, con compasión, con humildad, con mansedumbre. Gracias por empoderarnos con tu palabra. Es por ti, por tu gracia, por lo que a ti te ha placido darnos. Has abierto nuestro entendimiento. Amén. Ojalá que en las próximas semanas podamos tener aquí testimonio, evidencias de lo tangible, no tan solamente de las sanidades físicas, sino de cómo emprendimientos están siendo transformados en empresas que no tan solamente generan dinero, sino que son capaces de traer una transformación a esta ciudad. Que de cada colegio que hay aquí, que de la Universidad de los Andes, del Antonio José de Sucre y de cualquier institución de educación, gente, muchachos preparados de aquí, puedan ser usados por Dios para poner ese conocimiento que han adquirido para traer una transformación a esta ciudad. Necesitamos, por ejemplo, para decirles algo, paisajistas, gente que reciba la revelación de Dios sobre qué árboles quitar de las islas de nuestras avenidas para que no sigan dañando el asfalto, y tener árboles que puedan dar sombra pero que no dañen el asfalto y que puedan refrescar la ciudad. Dios lo puede hacer. Él creó el universo así. Dijo un día: hágase la luz, y fue la luz. Y produzca la tierra semilla, que dé árbol, que dé fruto y todo lo demás. Y Él no cambia. Ese tesoro está contenido en Cristo. Dios está interesado en que tu empresa, sea cual sea, dé evidencia de su vida. Y que todo el personal, si es una empresa grande, pueda en algún momento, bien sea aquí en esta casa o en cualquier otra, dar testimonio de cómo Dios está transformando esta ciudad. Nosotros no estamos en crisis, estamos en... Dele un aplauso al Padre. No se les olvide, por favor, sintonizar Participativa 96.3. Perdón, antes de que se vayan, no se vayan, se me olvidó hacer algo. ¿Hay alguien aquí que no tiene Biblia en físico? ¿Alguien que no tenga una Biblia como esta? ¿Usted? Por favor, acérquese.
finales, creo el año pasado en la ciudad de San Cristóbal me regalaron 2 Biblias y ya yo tenía esta y dije, bueno, voy a regalar una. ¿Cómo se llama usted? Esperanza, qué bonito nombre, por favor, démosle un aplauso a Esperanza.